Hola, buenas a todos. En este vídeo va a ser un vídeo muy básico de traducción, muy básico para todos aquellos que se están introduciendo ahora en el mundo del latín. Estáis empezando con las declinaciones, con la primera o la segunda declinación, los sustantivos, el género de algunos sustantivos, los verbos de la primera conjugación. Bueno, pues aquí en estas oraciones de traducción básica vemos pues esos primeros pasos cuando estamos empezando con el latín, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a verlos así tranquilamente, poco a poco, y voy a intentar no hacer un vídeo tan largo como me salen algunas veces. Bien, vamos a empezar con la primera oración, que es Agricola querbam captat. Bueno, vamos a dar por hecho, voy a dar por hecho que ya habéis dado lo que es la primera declinación. Recordáis que en la primera declinación todos los sustantivos eran sustantivos de género femenino. ¿De acuerdo? Bueno, vamos primero. Este es el verbo, capta. ¿De acuerdo? Que vemos que es una tercera persona. El latín es un idioma que, así como el castellano se forma por el sujeto, el verbo y luego el objeto directo, en latín es el sujeto, el objeto y el verbo. Es decir, sujeto y verbo van en los extremos. Y luego, cerca del verbo, pues van los complementos circunstanciales o los complementos directos o indirectos. ¿Vale? Bien. Entonces aquí vemos que agrícola, ¿de acuerdo? Es el sujeto. Además está en uno de los extremos de la oración. Agrícola, como antes estaba empezando, que yo ya divagaba, es de la primera declinación. Es un sustantivo. Bien, ¿qué sabemos por ahora de la primera declinación? Sabemos que es una declinación donde todos los sustantivos son femeninos, es decir, es la declinación de los femeninos. De acuerdo, vamos a poner aquí femenino. ¿Pero qué ocurre con agrícola? Agrícola es una excepción. Así que, aunque en la primera declinación todos son femeninos, este caso en particular es una excepción. ¿Y cuáles son la excepción en la primera declinación? Los nombres de oficios que tradicionalmente eran únicamente masculinos. ¿De acuerdo? Hay que ponerse un poco en la mentalidad de aquella época. ¿De acuerdo? Así que agrícola, agricolae, era un sustantivo de la primera declinación, pero su género es masculino. ¿De acuerdo? Porque agrícola significa agricultor, es el nombre de un oficio que antiguamente solamente hacían los hombres. ¿De acuerdo? Vale. Entonces sabemos que agrícola es el sujeto y captat es el verbo. Pero captat, si lo buscáis en el diccionario, es un verbo transitivo. ¿Qué significa que es un verbo transitivo? Que necesita un objeto directo o complemento directo, como prefiráis llamárselo. Bien. ¿Os acordáis cómo era la declinación, cómo era la primera declinación? ¿Cuáles eran las terminaciones? Era A para el nominativo, A para el vocativo, am para el acusativo, así que ya tenemos aquí la terminación am. Pues esto es el complemento directo del verbo captat. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la traducción? Sería el agricultor. Recordad que el nominativo, que es el caso del sujeto, se traduce por el agricultor o un agricultor. Vamos a ponerlo así, el agricultor. Ahora el verbo, captura. Y ahora el complemento directo, la cierva. ¿De acuerdo? Esta sería la traducción. Vamos a pasar a la siguiente oración. En la siguiente oración tenemos que el verbo es amat. Vamos a buscar siempre primero el verbo. Amat es el verbo. Como acaba en T, sabemos que es una tercera persona.
de singular. ¿Qué más podemos decir de amat? Que es el verbo amo, amas, amare, amavi, amatum. Como veréis en algún vídeo mío anterior, esta es la forma en la que se enuncian los verbos, en la que las dos primeras formas nos dicen cuál es el tema de presente, es decir, que es el tema que se utiliza para hacer las conjugaciones de los verbos de los tiempos de presente. Amare, esta forma sí el infinitivo, esta es la primera persona del pretérito perfecto en singular e indica cómo sería el tema de perfecto, y atum es el tema de supino. Bien, así es como se encuentra enunciado en los diccionarios. Pero para más información y para no extenderme ahora, recordad mirar algún vídeo que tengo anterior. Bien, es de la primera conjugación, porque es amo, amas, amare, en el que la vocal temática es una A, así que es de la primera conjugación. Y bueno, poco más podemos decir. Y amat es una tercera persona de singular. Tercera persona de singular. ¿Qué sustantivo aquí puede ser? Perdón, aquí esto está mal escrito, es puelam. ¿Qué sustantivo aquí puede ser el sujeto? Bueno, ya os dije antes que el orden sintáctico de la oración en latín es primero el sujeto, luego el objeto directo y luego el verbo. Bueno, pues atendiendo ese razonamiento vamos a pensar que nauta puede ser el sujeto. Nauta, acaba en A. ¿De qué declinación es? Pues evidentemente si acaba en A es de la primera declinación. Nauta, nauta, nauta. Es decir, sería el nominativo en singular. Es el sujeto. Más adelante, cuando vayáis estudiando, veréis que hay algunos sustantivos que si son neutros también acaban en A, pero en este caso serían nominativo plural. No nos vamos a liar. La primera declinación, nominativo singular, nauta, acaba en A, ¿de acuerdo? Luego, amat es un verbo transitivo, así que necesita un complemento directo. ¿Qué sustantivo hay aquí que tenga la terminación del acusativo de primera declinación? Puelam. Es el complemento directo. Así que ahora pasamos a traducirlo. A nauta le pasa lo mismo que a agrícola. Es un sustantivo de la primera declinación, nauta, nautae, nautae, pero es un oficio masculino, de manera que es un sustantivo de género masculino, ¿de acuerdo? Es el marinero, ama a la muchacha. Sabéis que cuando se persona en español se pone la preposición a delante de un complemento directo. Se puede poner. A ver, la siguiente oración. Regina nautam laudat. Bien. ¿Cuál es el verbo? Laudat. Acaba en T. Es el verbo laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum. ¿Y esto qué quiere decir? Que es de la... ¿Qué conjugación? La primera conjugación. Muy bien. ¿Y qué persona y número es? Es tercera persona de singular. Como es tercera persona singular, y como todavía estamos con la primera declinación, le hace falta un sustantivo que esté en nominativo singular de la primera declinación, es decir, que acabe en A. ¿Cuál sería? Pues Regina, que es el sujeto, que es el nominativo singular. Y luego tenemos que nautam, que es el verbo, es un verbo transitivo. Le hace falta un complemento directo. ¿Hay algún sustantivo que tenga la terminación acusativo bien singular o bien plural dentro de la oración? Pues mira, nautam tiene la terminación del acusativo singular.
así que es el complemento directo. Regina sabemos que es femenino, además no es un oficio masculino, así que es femenino, y nautam ocurre lo mismo que en nauta, que es un oficio masculino, por lo tanto, aunque tiene forma de femenino, porque se declina por una declinación que es eminentemente femenina, tiene género masculino. Así que hacemos la reina, laudas del verbo alaba. ¿A quién alaba? Al marinero. Muy bien. Pasamos al siguiente. Puellae reginam amant. Bien. Verbo. ¿Cuál es el verbo? Amant. Muy bien. Hemos visto antes este verbo, ¿verdad? Es el verbo amo, amas, amare, amavi, amatum, que lo hemos visto aquí. De la primera conjugación. ¿Y qué tiempo es y qué persona? Bien, vamos a conjugarlo aquí en pequeñito. Era la primera persona amo, amas, amat. Así que ya sabemos que singular no es. Ahora vamos con el plural. El plural. Amamus, amatis, amant. Así que es la tercera persona de plural. Es la tercera de plural. Es la primera conjugación. Bien. ¿Hay en la oración algún sustantivo que sea nominativo plural, que haga de sujeto? Vamos a recordar las terminaciones de la primera declinación. Eran nominativo singular a, vocativo singular a, nominativo singular am, genitivo singular ae, dativo singular ae y ablativo singular a. Vamos ahora con nominativo plural. Ae, vocativo plural ae, acusativo plural as, genitivo plural arum y dativo y ablativo is. Bien. Nominativo plural, ¿en qué termina? En ae. Tiene que ser en plural porque recordad que el verbo está en plural. ¿Hay algún sustantivo dentro de la oración que tenga esta terminación? Y es porque estamos mirando ahora lo básico de la traducción, recordad que son los sustantivos de la primera declinación. Sí, puellae. Pues ahí tenemos el sujeto. Además, fijaos, en la posición dentro de la oración está al principio. Ahora, amant, amas, amare, amavi, amatum, es un verbo transitivo, así que necesita un complemento directo. ¿Hay algún sustantivo dentro de la oración que tenga la terminación de acusativo singular o de acusativo plural para que haga la función de complemento directo? Pues mira, sí, está reginam, que tiene la terminación de un acusativo singular. Pues aquí tenemos el complemento directo. Así que ahora pasamos a traducir y sería, puellae sería las muchachas. Las muchachas aman, plural, aman a la reina. Bien. Esa sería la traducción. Bien, después de estas 4 primeras oraciones, ¿qué más tengo que remarcar aquí? Bueno, cuando estudiáis latín tenéis que pensar que tenéis que tener un bagaje de vocabulario. No es que tengáis que saber todo, pero sí que hay algunas palabras
que sería bueno que empezaseis a memorizar, que empezase a ser parte de vuestro vocabulario, que si vosotros lo veis escrito sepáis, pues esta palabra significa esto, pues esta palabra es de tal declinación, se declina de tal manera, o es la excepción a tal cosa, o esta palabra tiene una característica especial, o este verbo significa... Tenéis que saber esas cosas. Entonces está bien que empecéis a tener cierto vocabulario. Por ejemplo, siempre cuando se empieza a estudiar latín se empieza con la primera declinación, ¿vale? Entonces hay unos sustantivos que son los que primero aparecen. Por ejemplo, uno de los más que suelen salir más es puela puelae, por ejemplo, que sale aquí en puelam. Puela puelae, que significa muchachas, ¿de acuerdo? Es un sustantivo que es de los más básicos. Es como cuando se empieza a hablar, se empieza por las palabras más básicas, pues cómo se dice niño, cómo se dice niña, hombre, mujer, agua, tierra, ¿vale? Así que puelae es una de esas palabras de vocabulario. Esa es una de esas palabras que es necesario que esté en vuestro vocabulario. Luego, regina también significa reina, aunque bueno, no sale mucho en muchas traducciones porque, como sabéis, pues Roma, los reyes, pues como que no. Pero bueno, para una posible traducción es interesante. Kelvan es el nombre de un animal, y aunque se saca mucho por la similitud que tiene con el castellano, pues está bien que sepáis pues eso, que es de la primera declinación, que os suene. Bueno, al ver la terminación es kelvae, pues ya os daréis cuenta de que es la primera declinación. Pero bueno, que tengáis esa familiaridad. Después es muy interesante, por ejemplo, estos sustantivos como agrícola, como nauta, o incluso también como poeta, que son los típicos ejemplos que se ponen en los exámenes o en las preguntas de examen, de sustantivos que se declinan por la primera declinación, que es una declinación eminentemente para sustantivos femeninos, pero que son la excepción, porque tanto poeta como agrícola o nauta como os he dicho antes, y como digo en los vídeos en los que explico la primera declinación, son nombres de la primera declinación, pero son la excepción en cuanto al género, porque estos sustantivos, aunque se declinan por la primera declinación, es decir, por la declinación de los femeninos, son sustantivos masculinos. Es decir, que si va con un sustantivo, si van con un adjetivo que le acompañe, no irá con un adjetivo en femenino, sino que el adjetivo irá en masculino. ¿De acuerdo? Esto lo empezaréis a ver cuando empecéis a dar los adjetivos, pero recordad que poeta, que agrícola y nauta son sustantivos que se declinan por la primera declinación, pero que son excepciones en cuanto al género. ¿De acuerdo? Es interesante aprender cosas como esta. Luego están los verbos. Aquí tenéis el ejemplo de 3 verbos que se usan mucho en las traducciones, y que es importante también saber que son todos de la primera conjugación: capto, captas, captare, captavi, captatum, que significa capturar. El verbo amar, que es amo, amas, amare, amavi, amatum, y el verbo alabar, que es laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum. Como veis, todos se enuncian de la misma manera, o sea, este también, voy a ponerlo aquí en pequeño: capto, captas, captare, captavi, captatum. ¿De acuerdo? Es interesante también que os vayáis aprendiendo estos verbos de la primera conjugación. ¿De acuerdo?